Hermanos, ahora sí, señor. ¿Cómo han estado? ¿Quién está con sueño? ¿A quién le falta esa horita extra? A mí en la mañana me costó levantar, me faltaba esa horita extra que por el cambio de hora que sufrimos, ¿cierto? Pero estamos acá y sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a concentrarnos a pesar de nuestras falencias físicas que podamos tener. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Los hermanos de la selva, tal como decía el Vicente, ya están fuera de la selva. ¿Ya? Ahora les toca disfrutar un poquito. ¿Ya? Hay un lugar que se llama Baños, que es especialista en todo lo que es spa, en tener lugares así. Yo creo que se van a pegar una pasadita por ahí. También van a visitar la mitad del mundo, donde ahí hay distintas atracciones. Por ejemplo, hay un clavito justo en la línea y usted puede parar el huevito y el huevito no se va para ningún lado. Entonces también está la línea y hay un WC en este lado y de un lado de la línea corre hacia un lado y del otro de la línea corre hacia el otro lado. Así que ahora le va a tocar disfrutar la catedral, ¿cierto? Tiene que recibir eso después de haber esforzado físicamente. Estuvieron construyendo una sala. Hay algunos videos que mandó Pastor, yo tengo otros más que mandó, no los quiero mostrar porque seguro ellos después van a presentar lo que estuvieron haciendo y cómo aprendimos también el miércoles. Nosotros también somos parte de esos misioneros que fueron hacia allá, ¿cierto? Es nuestra familia igual. Pero nosotros estamos acá para alimentarnos, para ganar fuerzas, para adquirir nuevos hábitos. ¿Cómo va con sus metas? ¿Quién se ha planteado metas en base al grupo de transformados? ¿Sí? ¿Alguien se planteó alguna meta física? Yo hoy día descubrí que tengo que hacerle un hoyito más al cinturón, que ya no está. Mi meta fue bajar de peso y me la establecí y he mantenido y he bajado de peso este último tiempo y cada uno tuvo una meta distinta. ¿Cuál ha sido su meta? ¿Y la ha cumplido? Recuerda que hay que tomar una meta cada sesión. ¿Quién está en grupo acá? ¿Quién comparte en un grupo de transformados? ¿Sí? ¿Se han ayudado unos al otro? Recuerden que hay un específico de ayudarse a los demás y estar en compañerismo con aquellos, ¿cierto? ¿Hay alguna visita que esté con nosotros hoy por primera vez? Por primera vez porque les queremos hacer un regalo. Sí, allá. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Paulina, bienvenida. Muchas gracias por estar con esta familia completa. No solo yo te doy la bienvenida, sino que en nombre de toda la congregación te queremos bendecir con ese pequeño regalo que te va a servir para la vida. ¿Alguien más? ¿Alguna visita que esté por primera vez? ¿O alguien que vino antes pero no le regalamos la Biblia? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Por primera vez? Levanten. ¿Cuál es su nombre, hermano? Mauricio y Carolina. Muy bendecidos, ahí le estamos con ese regalito. ¿Nadie más? No tenga vergüenza, si es que es primera vez que viene, queremos hacerle solamente un regalo. Bien. Todos de la casa entonces, todos los demás de la casa. Vamos a orar para poder iniciar en esta mañana, en este día, donde vamos a ver un nuevo punto. Vamos a ver la salud relacional. La salud que nosotros tenemos que tener junto con las relaciones de pareja, matrimonio, novia, amistades, padre-madre y así distinto. Pero oremos para poder empezar y guiarnos con su palabra. Señor Padre amado, te damos gracias porque tal como cantamos, tú eres un Dios digno, Señor. Digno de alabanza, digno de honor, digno de todas las cosas buenas, Señor, que nosotros podamos entregarte. Pero nosotros somos indignos, pero tú nos hiciste dignos mediante Jesucristo. Y te agradecemos por aquello, Señor, porque mediante aquello podemos estar hoy en tu casa, Señor. Podemos estar hoy adorándote, podemos estar hoy alabándote, aprendiendo de tu palabra, Señor, este mandato que tú nos dejaste de congregarnos y compartir unos con otros, Señor. Bendícenos, Señor, bendice este momento que vamos a tener de la prédica, Señor, que podamos ser guiados cada uno en nuestras vidas a ser un cristiano mejor, Señor, a avanzar en nuestra vida espiritual, avanzar a esa madurez, Señor, que tú buscas en cada persona que te recibe en su corazón. Así que, Señor, te pedimos todo esto, bendícenos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Deme un segundito que... Ahora sí. Bien, me prestan un papelito, sí. No sé si no lo tienen. Le robaron la pega al Gino. Bien, tal como les dije, el día de hoy vamos a ver lo que es la salud relacional. Las relaciones que vemos hoy en día. Ya hemos visto la salud espiritual, hemos visto la salud física, la salud mental, la semana pasada vimos la salud emocional
Y esta semana nos toca la salud relacional, ¿ya? Y vamos a ver específicamente cómo en las relaciones los temores o los miedos de cada persona las arruinan, ¿ya? Dentro de una relación, si hay temor o hay miedo hacia el otro o entre los dos, déjame decirte que esa relación se va a arruinar. Y lo tenemos visto desde un principio. De hecho, hoy día lo vamos a ver porque vamos a ver el inicio o el génesis literal de dónde empezaron los problemas en las relaciones. Y el primer problema que hubo fue entre Adán y Eva. Y ahí nos vamos a estar enfocando hoy día. Ya nosotros conocemos la historia, ¿cierto?, de Adán y Eva. Yo creo que es algo conocido mundialmente, tanto los cristianos como los no cristianos conocen de aquello. Dios creó el universo entero, ¿cierto? ¿Dios lo creó? Amén, diga fuerte, porque hoy en día se ve atacado aquello. Dios creó el universo porque quería crear la tierra. Y ya que creó la tierra, creó un ambiente sostenible para los seres humanos porque Dios quería una familia dentro de esa tierra. Eso es lo que Dios quería. Si Dios no hubiera querido una familia, créame que no hubiera creado el universo y la tierra. Así que hizo Adán, ¿cierto? ¿En qué día hizo Adán? El sexto, ¿cierto? Esa es la pregunta que hicimos en el quiz. Ahí iban variando las preguntas que hicimos en el quiz cuando tuvimos la cena de aniversario. En el sexto día, y Adán estaba en el jardín del Edén, tenía todos los animales a su disposición, tenía toda la creación, le dijo, de lo que quieras comer, come. Lo tenía todo. Pero Adán empezó a notar que el león tenía una leona. El gato tenía una gata. Y así sucesivamente. ¿Y qué pasó con Adán? Se empezó a sentir solo. ¿Ya? Tenía todo lo que podía desear, pero se sentía solo. Notó aquellos compañerismos que había entre animales y él quería lo mismo. Así que Dios, de un principio, hace a Adán desde el polvo de la tierra. Recuerden, del polvo de la tierra, de la suciedad de la tierra. De ahí crea a Adán. Y luego crea a Eva, ¿cierto? A la mujer de Adán. ¿Y la creó desde dónde? Desde la costilla de Adán, ¿cierto? Tal vez los hombres por eso nos gusta ensuciarnos, tirarnos al barro, jugar. Y las damas, de aquí a esta altura, pero el hombre de la tierra. Nos gusta ensuciarnos. Ya, es mentira eso por si acaso, no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Bien? Pero fuimos creados desde la sociedad los hombres. Y no nos importa llenarnos de barro. Pero esto es algo que creo yo, es que Dios creó a la compañera de Adán, la creó desde su costilla. Porque no la creó desde sus pies para que el hombre no se sintiera arriba de la mujer. No creó a la mujer tal vez desde la cabeza para que la mujer no se creyera más que el hombre, sino que la creó desde la costilla. Creó en igualdad. Totalmente a lo que se cree hoy en día, de lo que piensan las iglesias. Dios creó a la mujer de la costilla porque quería igualdad, ¿ya? Y la hizo, yo creo, de la costilla porque está cerca del corazón, porque quería que estuvieran unidos por el corazón entre los dos. Y hay muchos simbolismos dentro de aquella creación que podemos ver, pero no nos vamos a ir hacia allá en ese momento. Entonces estaba Adán, estaba Eva, y ahora sí vivían plenamente los dos juntos, y al igual como estaba Adán antes, teniendo toda a su disposición, ahora Eva también lo tenía. Y estaban los dos, y las cosas fueron grandiosas por mucho tiempo, ¿ya? Porque no había ningún pecado. No existía pecado en esa relación, por lo tanto, era literalmente perfecta. La única pareja que ha tenido una relación perfecta. Ya no existe eso los que hoy en día dicen, no, si yo tengo una relación perfecta con mi marido, tengo una relación perfecta con mi no. Mentira, porque hay pecado. Y si hay pecado, no es perfecta. Solamente Adán y Eva fueron aquellos que lograron tener esa relación y estuvieron súper bien durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasó después? Entró el pecado. Ya entró el pecado y adivinen qué, toda esa relación perfecta se rompió, se disolvió. Y luego ya conocemos la historia, ¿cierto? Satanás viene con Eva y le miente y le dice, ¿no te dijo Dios que no puedes comer de ninguno de los árboles en el jardín? ¿Eso había dicho Dios? No, Dios había dicho, tienes todo
excepto esos dos. Pero Satanás, ¿qué le dijo? No puedes comer de ninguno. Ya le estaba mintiendo para que Eva empezara a pensar en aquello y cometiera los errores. Le dijo, todo lo demás está dentro de los límites, excepto aquellos dos, para darle una opción. Entonces, entre comillas, Satanás le dice a Eva, Dios te está mintiendo. ¿Ya? Porque le dice, come solamente, come nomás. No vas a morir. De hecho, le dice, si comes de la fruta de ese árbol, de la fruta, no la manzana. Muchos dicen, comió de la manzana, no dice ninguna fruta en específico. De la fruta de ese árbol, de hecho, vas a ser tan sabia como Dios lo es. Satanás estaba guiándola hacia ese lado. Y cuando nosotros vemos hoy en día las tentaciones que podemos sufrir nosotros, llega una cuestión básica, al igual que lo hizo con Eva, que es, quiero ser Dios. Cualquier tentación de Satanás hoy en día que te trata de alejar de Dios, es para decirte, quiero ser Dios. Satanás nunca te va a forzar a decirte, sé como Satanás. No lo hace. Sino, sé como Dios. Haz esto porque tú sabes más que lo que dijo Dios. Haz esto porque Dios es anticuado. Cambiaron las generaciones, así que haz esto. Haz esto porque Dios está desactualizado. Haz esto porque Dios no quiere que seas feliz. De esa manera nos miente para nosotros ponernos en una posición de que lo que nosotros pensamos es mucho mejor que lo que dice Dios en su palabra. Y así es como Satanás hoy en día te está atacando y te dice, tú eres un Dios, al igual como lo hizo Eva. Bien, vamos a leerlo ahí en sus hojitas. Léalo de sus hojitas porque vamos a leer otra versión. En sus hojitas voy a leer uno yo y después leen el siguiente ustedes y así nos vamos hasta terminar Génesis 3 desde el 6 al 19. Versículo 6 y dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esa es la palabra clave hoy día. Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Bien, gracias, Dan, hay que trabajar hoy en día.
Sí, si no, si no hubiera cometido ese error Adán, estaríamos igual en la misma esfera y no habría que trabajar. Seríamos felices, ¿cierto? Sería muy feliz. Bien, pero esta es una historia fascinante, ¿ya? Lo vemos como y lo leemos como algo histórico, pero déjame decirte que dentro de esta historia que nos está relatando la Biblia hay una cantidad gigante de verdades espirituales. ¿Ya? Por más que lo veamos como una historia tal vez que lo relata paso a paso, lo que iba pasando, hay verdades muy impresionantes en base a las relaciones. La relación de Adán y Eva, la relación de Adán hacia Dios, la relación de Eva hacia Dios y las consecuencias que vemos hoy en día. Pero en esta historia en específico vemos tres temores básicos y muy fundamentales que aparecen en cada relación individual que tú tienes hacia otro. Tú siempre vas a estar relacionándote con personas, así que sí o sí tienes una relación hacia tu madre, a tu padre, incluso si es mala, pero tienes una relación. Y lo que vamos a ver hoy día, tú vas a poder utilizarlo en tu matrimonio, vas a poder utilizarlo con tu novia o novio, con tus amigos, lo puedes utilizar incluso con los compañeros de trabajo, porque estos tres temores fundamentales que comenzaron en la primera relación fue cuando entró el pecado y todavía están presentes en la vida de cada uno. ¿Y el hombre cambia? No cambia. Seguimos cometiendo los mismos errores que cometió Adán y Eva en un principio. La mente no ha cambiado. Es por eso que vamos a entrar en ellos hoy en día y vamos a descubrir cómo nuestros miedos arruinan las relaciones y en varios aspectos. Y el primer miedo que vamos a aprender es este, el número uno. El miedo de ser expuesto me hace distanciar. Número uno, el miedo de ser expuesto me hace distanciar. El miedo de ser expuesto me hace distanciar, ¿ya? Muchas veces la gente se pregunta, o tal vez tú mismo te has preguntado, ¿por qué no me puedo acercar a la gente? Uno puede acercarse de manera superficial, pero ¿por qué no te acercas a la gente de manera profunda? Me gustaría tal vez estar más cerca de mi esposa, me gustaría estar tal vez más cerca de mi esposo, me gustaría estar más cerca de mis hijos, no tener una relación distante con mis hijos, sino una relación profunda. Me gustaría tal vez tener esa intimidad de pareja, esa relación profunda que se puede ver, pero ¿por qué hoy en día no me puedo acercar o acercar a la gente en mi vida? ¿Por qué sentimos que no podemos? El número uno es porque muchas veces mi temor o mis miedos me hacen estar distante de aquellas personas. Hay cosas tal vez que a ti no te agradan de ti mismo y que no quieres que la gente sepa de aquello. Y es por eso que tú alejas a las personas y mientras tú más cerca tienes a las personas, más ellos pueden ver tus defectos. Por eso es muy difícil predicarle a la familia. ¿Por qué? Porque son los que te ven día a día y conocen todas esas yayitas tuyas. Lo más difícil, por eso nadie es profeta en su propia tierra, ¿cierto? Porque están y viendo aquel contacto y ven tus manchas, ven tus defectos, ven tus errores, tus debilidades y tus fracasos. Y con la familia no tiene opción, pues si tienes que estar ahí. Pero ¿por qué no te acercas a la gente fuera de tu familia? Muchas veces es porque ese miedo a ser expuesto. No quieres que un hermano de la iglesia vea que tú también te equivocas. Y lo hablamos la semana pasada en el grupo de Transformados. ¿Por qué no comentamos nuestros errores o nuestras debilidades a las personas? Y muchas veces es para no vernos débiles. Tenemos miedo de exponer tal vez esa debilidad y tal vez que la gente sepa lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Tal vez tu autoestima está baja y eso lo podemos ver graficado en estos versículos del Génesis. Vamos a Génesis 3, el versículo 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo,
porque estaba desnudo y me escondí. Subraya aquello, y me escondí. Primero Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y Dios sabía dónde estaba Adán, lo sabía. Pero entonces esa pregunta, ¿para qué la hizo? Fue porque no la hizo en beneficio propio de Dios, sino para saber cómo estaba Adán. Quería que Adán se preguntara a él mismo. Quería que Adán tal vez hubiese sido alguien, un hombre, y hubiera dicho, aquí estoy, o no se haya escondido. Y es por aquello que le pregunta. Quiere que Adán acepte la responsabilidad por haber cometido ese error. ¿Pero qué hizo Adán? Huyó y se escondió. Y Adán no pudo lograr esa transformación. No se vio tal vez ese espíritu de salir y decirle, Dios, me equivoqué, hablo contigo, sino que se escondió. Y cuando lo traemos a nuestras vidas, cualquier transformación que tú vayas a hacer en tu vida, incluyendo tal vez en las relaciones que tú tienes, solamente sucede cuando reconoces el hecho de que no son lo que debiesen ser. Tú tienes que reconocerlo. Lo vimos durante toda esta semana. Siempre el paso número 1 es reconocer aquello. Y eso, el reconocer, se ve a un costado porque tenemos miedo a exponernos a nosotros mismos. Es por aquello que no reconocemos. Entonces, las cosas que hay que hacer hoy en día es ser honesto con Dios. ¿Nos escondemos muchas veces de Dios por los errores que cometemos? Siempre. Nos hacemos los locos, tratamos de no pensar en aquello, y ahí es donde nos equivocamos. Subrayen aquellas frases. Tuve miedo y me escondí. El miedo siempre va a ser ocultarnos. Y mi pregunta hoy es, ¿de qué te estás escondiendo hoy? ¿A qué le estás teniendo miedo por lo cual tú te escondes? ¿Qué estás fingiendo tal vez no saber, siendo que tú sí lo sabes en tu mente? ¿Qué estás fingiendo tal vez que no es un problema en tu matrimonio, cuando sí lo es? Lo haces solamente por miedo. ¿Qué estás fingiendo tal vez que no es un problema en tu vida y no lo quieres reconocer como un problema en tu vida para poder salir de ahí? Y lo último, donde nos apuntamos acá, ¿qué estás fingiendo que no es un problema en tus relaciones porque tienes miedo a enfrentarte a la verdad? Dios no quiere que finjas. Dios quiere que tú enfrentes el miedo que estás fingiendo no saber. Porque no ha pasado, nos hacemos los locos, ¿cierto? Muchas veces nos hacemos los locos y tratamos de pensar en otras cosas, nos enfocamos en otro para no pensar en aquello. Pero Dios te dice, enfréntalo. Pierde ese miedo a decírselo a Dios. Pierde ese miedo tal vez a decirle, Señor, ¿sabes qué? Tenía miedo y me escondí de ti. Pero ahora quiero contarte todo lo que estoy pasando. Eso es lo que busca Dios. Y subraya también esta frase que nos dice ahí en el versículo, porque estaba desnudo. Aquí, más que la desnudez física que nos habla de Adán, nos está hablando también de una desnudez espiritual. ¿Ya? Porque Adán se sentía expuesto espiritualmente, porque sabía que había cometido un error. Y cuando hablamos de ser expuesto, nos mostramos con otra palabra como ser vulnerables. Hay que mostrar vulnerabilidad. Es significar ser auténtico, es estar como en un campo abierto y decirle, Señor, aquí estoy. Significa sacar esas protecciones, decir, no me voy a proteger de ti, no voy a estar escondido de ti, sino que estoy desnudo espiritualmente ante Dios. Y muchas veces nos sentimos así. Nos sentimos tan expuestos ante Dios que preferimos escondernos. Y no es lo que hay que hacer. Cuando tenemos miedo a la desnudez espiritual, cuando tenemos miedo a ser vulnerables, el miedo de ser abiertos, tal vez el miedo de ser honestos, y tenemos miedo de dejar que las personas nos vean como realmente somos, ese miedo te va a hacer distante, distante de las personas. Tal vez por eso tú nunca te has podido relacionar con las personas profundamente, porque tienes miedo a exponerte. Y vamos a ver igual después que Dios no piensa así. Dios te dio a ti una identidad que es en Cristo, no lo que la gente pueda pensar de ti. Y es por eso que tú tienes que exponerte. Tienes que mostrarte, tienes que
ser honesto primeramente con Dios y luego con las personas. Y quiero que te veas y te des cuenta en realidad de lo que hace el miedo y el daño que causa en una relación. Porque hay 3 etapas del miedo que se encuentran en aquella ser expuesto. Hay 3 etapas por las que uno pasa, sí o sí, donde uno se ve expuesto. Eso no está en la hojita. La fase número 1, cuando uno está en aquella relación, es la vergüenza. Siempre el miedo a ser distante enfrenta a la primera fase, que es la vergüenza. El versículo 7 nos menciona, porque nos dice que una vez que ellos desobedecieron a Dios, lo primero que sintieron en su relación con Dios fue vergüenza. Por lo tanto, se escondieron. Nos dice el versículo porque estaba desnudo. Eso lo subrayaron, ¿cierto? Porque el miedo a menudo se basa en la vergüenza. El miedo se refleja en la vergüenza. Esa es la primera etapa. En cierta parte la vergüenza igual es buena, porque me hace estar consciente, ¿ya? Me hace estar consciente del error que yo cometí. Pero la vergüenza te va a poner más nervioso y la vergüenza, cuando es excesiva, te va a sacar y te va a alejar por el miedo de ser humillado. Hace que tengas más miedo y la vergüenza significa que tal vez te mortificas fácilmente. Cualquier cosita que dice alguien, tú prefieres evitarlo para que esa persona no lo diga o vaya a detallar algo de tu vida. Y cuando hay una vergüenza, es lo que decía recién, significa que no le has entregado a Dios aquellos problemas que tú tienes. Porque si tú le entregaras todos esos problemas que tú tienes, no sentirías vergüenza. Y yo lo he experimentado a lo largo del tiempo. Yo le comenté a los jóvenes hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en el colegio, estaban de moda esas batallas de rap. ¿Ya las has visto en internet? Cuando tienen que improvisar y luchar unos con otros. Y yo siempre me imaginaba batallando ahí con los compañeros que tenía en el colegio. Pero había una limitancia hacia mí. Ya, como saben, yo tengo vitiligo, ¿cierto? Y a mí, ¿saben qué? Me limitaba a aquello porque yo decía, me van a sacar el tema de las manchas al tiro improvisando. Y estoy toda la media sin rapear porque yo decía, me van a molestar. Mi vergüenza me alejaba de relacionarme con mis amigos. Hoy en día ya después y comprendí realmente que mi identidad no es aquello, sino es lo que Dios dice de mí. Y si voy a batallar, hoy día sí lo hago, pero ya no tengo amigos que batallen. Así que si hay alguien que quiere improvisar y ahí entre los dos, avíseme. Lo juntamos porque ahora sí puedo, ¿ya? Pero esa es la primera fase. Y de hecho lo vamos a ver también con mi caso porque la fase número 2 es cubrirse. La fase número 2, después de que tú ya sientes esa vergüenza, tal vez de no moverte o de alejar a aquellas personas que te relacionas, la fase número 2 es cubrirse. Y eso es lo que sucede cuando sentimos la vergüenza. Ocultamos quiénes somos realmente. El versículo 7, pero la segunda parte dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Ya? Y las hojas de higuera no son tan grandes, por lo tanto tuvieron que juntar muchas hojas para coserse aquel delantal para Eva y para Adán. Pero ¿sabe qué? Hoy en día tenemos formas mucho más sofisticadas de encubrir quiénes somos. ¿Ya? Hoy en día no utilizamos aquellas hojas de higuera, literalmente, pero sí lo hacemos todo el tiempo y de muchas formas. Les pregunto a ustedes, ¿qué forma hoy en día tú usas para cubrir tus miedos? ¿Qué forma estás usando tal vez hoy en día para cubrir tus inseguridades? ¿De qué forma tú lo estás cubriendo? Sabemos y es dicho que muchas personas ocultan aquello con el humor. Están molestando todo el rato, tratan de ser el payaso de la clase tal vez, pero es solamente para ocultar una inseguridad que ellos tienen. Tal vez intentas cubrir una inseguridad presentando una imagen de que tú lo tienes todo, de que tienes todo lo que la gente soñara y con eso cubres tal vez tu inseguridad, tal vez con la ropa,
con los accesorios adecuados, tal vez el cabello perfecto, conduces el mejor auto y todo aquello para cubrir alguna inseguridad que tú tienes. Y eso lo vemos en la Biblia. A mí me pasó en el mismo caso del colegio. ¿Con qué cubría aquel miedo que yo tenía? Decía, no, a mí no me gusta improvisar. Y lo cubría. Una mentira. Una pantalla para ocultar la vergüenza que yo sentía. Entonces tenemos que dejar de fingir que tenemos una vida perfecta muchas veces para ocultar nuestras inseguridades. Dios quiere un corazón que sea honesto, que demuestra que ¿sabéis que Dios tengo problemas con esto? ¿Sabes Dios tengo problemas con mi físico? ¿Sabes que Dios tengo problemas con mi autoestima? Pero demostrar aquello hacia Dios. Dios no quiere a alguien perfecto, quiere un hijo que se humille delante de Él y que no se cubra aquella inseguridad. Tal vez hoy en día la estás cubriendo aquella inseguridad con las redes sociales, sobre todo a los jóvenes hoy en día, que cuántos likes me dan en una foto, cuántas personas vieron la historia que yo subí y están pendientes ahí de los likes, pendientes, y es para aumentar su autoestima en vez de entregársela a Dios. Le entregamos nuestra autoestima a Facebook, Instagram y a Dios no. Y eso no es así. Tienes que demostrarte débil. Porque eso es lo que te acerca a Dios. Eso es lo que te acerca en tus relaciones personales. No hay que tener vergüenza, no hay que cubrirse. Y la fase número 3 que uno siente al momento de tener miedo es que uno es distante de Dios. Porque el versículo 8 nos dice así. Nos dice y nos menciona, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Por qué tengo miedo tal vez a decirte quién soy realmente? La respuesta es porque tal vez no te agrade lo que tú eres. Y si compartiera realmente lo que no soy y lo que finjo ser, nunca voy a poder ser profundo con una persona, porque no va a conocer tu corazón. ¿Recuerdan la semana pasada? El corazón emana las emociones. Y si tú no te conectas con el corazón de otra persona, nunca vas a tener esa relación profunda. Si no, tú no te conectas con el corazón hacia Dios, nunca vas a tener esa relación tan personal con Dios. Y lo mismo nos pasa acá. Es imposible conectarte en tus relaciones con tu pareja, con tu marido, con tu novio, con tus amigos, si no demuestras tu verdadero yo. Porque estás preocupado de tener esa pantalla delante. Y te preocupas de que no se desarme nada de esa pantalla para que la gente vea aquello perfecto que crees ser. Pero no es así. Vemos que Adán y Eva se escondieron entre los árboles. ¿Ya? No solamente no nos desconectamos entre las personas, sino que también nos desconectamos de Dios cuando nos enfrentamos a aquellos miedos en las relaciones. Se los comenté recién. ¿Qué tenía que hacer yo para inventar que no quería rapear? Tenía que mentir. Y al mentir me hacía distante de Dios. Solamente por el miedo y la inseguridad. Y eso es lo que tenemos que atacar hoy en día. Así que el primer miedo que sentimos es a ser expuesto. Y eso me produce ser distante. El segundo temor que vamos a ver hoy en día en Adán y Eva es el miedo a la desaprobación que me hace defensivo. El miedo a la desaprobación me hace defensivo. El miedo a la desaprobación me hace defensivo. ¿Ya? Porque generalmente cuando nos sentimos atacados, en un primer paso nos escondemos, pero en el segundo, en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos insultando a la otra persona. ¿Le ha pasado? Lo dijimos la semana pasada. Cuando a alguien le ataca alguna inseguridad, ese gatillo que hablábamos la semana pasada, ¿qué pasa con usted? Ay, pero ¿cómo tú? ¿Te acordáis que hace 3 años tú también? Y ahí empieza el insulto por esconder una inseguridad de nosotros. En esta etapa, cuando tenemos miedo de la desaprobación, empieza a señalar con el dedo
a todos los demás. Ese dedito empieza a señalar a todos. Y mientras más criticas a una persona, más sabes tú que tienes miedo a la desaprobación. Generalmente el que más realiza críticas es el que más tiene miedo que lo critiquen a él. No, el miedo a la desaprobación me hace defensivo. Defensivo. Bien, así que nosotros vemos hoy en día a aquellos comentaristas, tal vez algunos predicadores, tal vez algunos gente de la televisión, que se dedica solamente a señalar los errores de los demás. ¿Conocen personas así tal vez en su trabajo? Tal vez en su propia familia, o tal vez yo soy uno de esos, podrías decir. Yo soy el que se pasa criticando a todas las personas. Y ese es el miedo de ser desaprobados ellos mismos. Veamos el versículo 11 y 12, porque aquí vamos a ver aquello que nos dice en este punto. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Ya? Adán le dijeron, ¿por qué comiste? Y Adán, en vez de decir, sí Señor, me equivoqué. ¿Qué dijo? La mujer que tú me diste lo hizo. Y hay un punto, porque no solamente está culpando a Eva, está culpando también a Dios. ¿Y en qué momento se culpó al mismo? ¿Qué pasó? Sintió la desaprobación de Dios y se escondió y empezó a señalar a todos los demás. No estaba culpando solamente a la señora porque dijo, la mujer que me diste. O sea, la señora tenía la culpa y también Dios, pero no él. ¿Ya? Si no hubiese hecho esta mujer, tú y yo, Dios, estaríamos bien. Es culpa de mi esposa. Por eso estamos así hoy en día. ¿Por qué hay problemas en el matrimonio? No, es mi esposa. La mujer nos van a salvar porque vamos a leer el versículo siguiente. Así que Adán le dijo, Dios, tú me diste esta mujer y por eso esa mujer me sedujo a mí para poder comer de ese fruto que tú me habías prohibido. Adán le está pasando la responsabilidad a Eva y a Dios. Y como les decía, lo siento, damas, porque Eva tampoco estaba dispuesto a hacer lo correcto, a aceptar la responsabilidad. Versículo 13. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. No se salvó tampoco la mujer. ¿Ya? Adán vino y dijo, Eva, y tú Dios. Y Eva dijo, la serpiente. Yo no fui, fue la serpiente. Eso es lo que le está diciendo Eva, en vez de haber aceptado la responsabilidad. Entonces, Adán culpa a su esposa, a Dios, y Eva culpa a la serpiente. Y eso nos demuestra que mi miedo a la desaprobación me hace ponerme a la defensiva. Y muchas veces esto pasa en tu matrimonio. Muchas veces esto pasa en tus relaciones con tus hermanos. Si alguien dice algo, o si tu esposa te dice algo, o algún hermano, o tu padre te dice algo a ti, y tú sientes aquella sugerencia de desaprobación, te pones inmediatamente a la defensiva. Empiezas a culpar a todos los demás, pero tú no aceptas la responsabilidad que Dios quiere que tú la aceptes. Porque el primer paso es reconocer aquello. Y cuando tenemos aquellos miedos, no las podemos reconocer, porque nunca somos nosotros, sino que son los demás. Hay que hacerlo. Y es por eso que también vemos un tercer temor en Adán y Eva, que es el miedo de perder el control me hace exigente. El miedo de perder el control me hace exigente. Y esto lo vemos sí o sí en la vida de Adán. Porque el resultado del pecado de Adán y Eva dio como producto el que hayan perdido el control de todo.
Adán tenía el control del jardín del Edén. Los animales no lo atacaban, no pasaba nada, porque él controlaba todo lo que estaba pasando. Podía comer de todo lo que necesitaba, no tenía que trabajar, no tenía nada. Pero cuando sufrió aquella desaprobación de parte de Dios, el miedo lo hizo perder el control de todo. Ya que perdió el control de su futuro, no dependía de Adán lo que iba a pasar. Perdió el control del destino hacia dónde iba a ir o por dónde se iba a mover. Y como resultado vemos que ellos fueron echados del paraíso. La consecuencia de haber equivocado a Adán y Eva fue que fueron echados del paraíso. Y ahora sí que se sentían fuera de control de todo, porque ya no tenían dominio por sobre todas las cosas como lo tenían en el jardín del Edén. Y ya es cuando el miedo de perder el control te vuelve exigente a ti. Y cuando tú estás más fuera de control, o entre más fuera de control tú te sientes, te vuelves más controlador. Uno pensaría lo contrario, pero es mientras tú más fuera de control te sientes, te vuelves más controlador. Mientras más pierdes el control, empiezas a dar órdenes a todo el mundo que te rodea. Si eres una persona muy segura y no tienes que hacer las cosas a tu manera todo el tiempo. Cuando tú eres seguro, no te afecta muchas veces hacer lo que opina la otra persona y avanza hacia aquello. Pero aquella persona insegura tiene que hacerlo todo y manejarlo él todo. ¿Han conocido personas así? Que no aceptan tal vez la sugerencia de otros. No, es que yo no, como yo lo digo. Es que vamos a comprar esa, no, hay que comprar esta. Y se sienten controladores. Son controladores, pero es porque hay una inseguridad. Y presionan, y van a presionar, y van a seguir presionando para hacerlo de la manera que ellos dicen. Tal como les dije, entre más fuera de control te sientes, te vuelves más controlador. Y esto sucede en el versículo 16, donde Dios le dice a Eva. ¿Lo leen ustedes? A la cuenta de 3, versículo 16, 1, 2, 3. Bien, le dice, multiplicaré en gran manera tus dolores de tus preñez. O sea, desde ese momento a la mujer le iba a doler dar a luz. ¿Ya? Gracias Eva, díganle. Gracias Eva, gracias Adán. Y con dolor darás a tus hijos y tu deseo será para tu marido. En otras palabras, te va a decir que tú tienes que amar a tu esposo aun cuando los dos estén derrumbados. Ese es el deber de la esposa hacia el marido. Y él se enseñoreará de ti y él te dominará. Y ahí es donde empezó la guerra de los sexos. ¿Ya? Justo ahí, por un malentendido entre hombres y mujeres, maridos, esposas, novios y novias. Todo, déjame decirle, toda esa confusión que se genera hoy en día, que está más viva que nunca, regresa a un punto específico, que es el pecado. Si no existiese pecado, no existiría esa lucha que se ve hoy en día. Ahí se vuelve también el ojo por ojo. Si tú me haces algo, yo te lo devuelvo. La negociación de quién va a tener el control, que tú decides de esto, yo decido de esto. Pero todo, como les dije, por el pecado. Y al final se vuelve una competencia. Tal vez te gustaría pasar de competencia a la cooperación en tu matrimonio. ¿Sí? Muchas veces se compiten las relaciones. ¿Sí o no? Sí, ha pasado. La mamá le dice que no al hijo y el papá, por sentirse mayor, dice, es que yo mando más, así que anda nomás. Y el hijo había cometido un error, pero la inseguridad del padre le hace pasarse la orden de la madre y dejarlo ir. ¿Algún caso parecido a la realidad con aquello? ¿Sí? Y es porque, como les digo, se vuelve una competencia. Cuando lo primero inicial que era una cooperación entre los dos. Pero todo fue por el pecado.
¿Por qué no, en vez de estar peleando uno con el otro, en la relación que sea, no luchan los dos por el mismo objetivo? Sería todo mucho más bonito, ¿cierto? Mucho mejor, pero muchas veces lo haces por el temor a ser expuesto, por el temor a mostrarte débil o el temor a demostrar aquellas cosas que te duelen. Y es ese objetivo que nos vamos a plantear hoy día. ¿Cómo sacar ese miedo que te hace tener o arruinar las relaciones? Muchas veces hemos arruinado relaciones por temor a nuestras inseguridades. Tal vez perdiste una amistad porque creíste que estabas haciendo algo o porque te podía criticar, entonces para que no te critique por lo que tú hiciste, lo alejaste y nunca más volviste a hablar con él. Pero gracias a Dios, hoy en día tenemos, o siempre hemos tenido, un antídoto. Y lo encontramos en su palabra. Este es el antídoto que va a aliviar esos tres temores. Es el antídoto que te va a quitar el miedo a ser expuesto, que te va a quitar el miedo a la desaprobación de los demás y te va a quitar el temor de perder el control. Aquellas tres cosas que te hacen causar estar distante y las que te hacen estar a la defensiva y ser exigente en tus relaciones. Solamente hay un antídoto para el miedo. Solamente uno, pero es impresionante. El antídoto es aprender a vivir en el amor de Dios. Y no cualquier amor, el amor de Dios. Ese es el antídoto para poder solucionar aquellos miedos que tú tienes en tus relaciones. Tal vez para recuperar aquello que has perdido. Tal vez te alejaste de un matrimonio por las inseguridades tuyas, donde tú tenías una relación cercana con otro matrimonio, pero tus inseguridades te hicieron alejarlo. Y el antídoto, déjame decirte, que es aprender a vivir en el amor de Dios, en ese específico amor. Primera de Juan 4, versículo 18, la primera mitad de este versículo nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Bien, subraya ahí, temor, porque ahí es donde estamos enfocando hoy día. ¿Quieres deshacerte tal vez de ese miedo, de esa inseguridad que tú tienes en una relación? Tal vez un miedo que tú tienes en una carrera universitaria con alguien, tal vez el miedo que tú tienes ahora que estás en cuarto medio y tienes que enfrentar pruebas o desafíos en lo que sea. El miedo se deshace con el amor de Dios. ¿Por qué? Nos dice el versículo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Solamente el de Dios. Nosotros amamos y podemos practicar ese amor que Dios nos dice, pero nunca lo vamos a lograr como Él lo hace. Es por eso que hay que refugiarse en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y lo contrario al miedo no es fe. ¿Ya? Si tenemos el miedo para acá, la fe no es lo contrario. Lo contrario del miedo es el amor. Esas dos cosas son las que los antónimos. Miedo, no, aquí no va fe, sino amor. Cuando invitas al amor de Dios en la puerta delantera de tu corazón, como lo decíamos la semana pasada, cuando tú abres tu corazón, el centro de todas tus emociones, y cuando le dices que el amor de Dios entre en la puerta de tu corazón, vas a poder sacar todos aquellos miedos e inseguridades. No va a ser tal vez de la noche a la mañana, sino en un proceso donde Dios va a trabajar contigo para superar cualquier inseguridad. Y lo podemos ver que es el antónimo, el miedo del amor, porque cuando muchas veces, ejemplo, un incendio se está tomando un edificio y todos tienen miedo de entrar, pero de la nada tú ves corriendo a una mujer porque su bebé estaba adentro. ¿Por qué corre hacia adentro? Por amor. Porque las demás personas tienen miedo, el fuego, el a quemarte. ¿Pero por qué lo hace una madre? Porque ama. Es lo contrario a tener miedo. Cuando tú amas, dejas de superar los miedos.
Y es por eso que tienes que aprender a vivir en el amor de Dios. La segunda parte del versículo que estábamos leyendo de primera de Juan 4:18, y leámoslo completo mejor, y lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En el amor. Bien, y aquí lo vemos, que muchas veces en vez de hacer cosas por amor, reprimimos al hacerlo por miedo al castigo. Este se le conoce como el pensamiento del castigo o el miedo a las consecuencias negativas. ¿Cuántas veces has tenido miedo de decir la verdad debido a las consecuencias? Durante su niñez yo creo que todos lo hicimos en algún punto y muchas veces lo seguimos haciendo. No revelamos aquello porque tenemos miedo a las consecuencias negativas. ¿O cuántas veces has tenido miedo de ser tú mismo por las consecuencias negativas que puede venir de tu alrededor? Tal como le decía yo en el ejemplo cuando me pasaba a mí en el colegio. ¿Cuántas veces estuviste tal vez en una reunión, en una cita, en lo que sea, y no querías decir lo que realmente crees debido al temor de las consecuencias y preferiste quedarte callado? Y nos pasa muchas veces al compartir el Evangelio. El miedo es mayor que el amor. Pero si tú amaras tanto a Dios y amaras tanto a las otras personas, no sentirías miedo de compartir el Evangelio. Y nos pasa día a día. Y ese es el pensamiento del castigo o de las consecuencias negativas, y eso te vuelve una persona temerosa. Y eso es lo que queremos sacar hoy en día. Queremos sacar ese miedo. Y ya, como lo dije y repetí varias veces, el antídoto es el amor de Dios. Pero ¿cómo yo aprendo a vivir en el amor de Dios? Porque como lo decíamos siempre en Transformados, nos sirven esas metas muy generales. Lo decíamos en el grupo. Nos sirve, voy a bajar de peso. Y ahí queda. Cumplimos muchas veces cuando tiramos metas así al aire. No se cumplen porque no tiene una fecha en específico, no tiene metas cortas donde tú te vas planteando, no tiene tus propósitos o qué vas a hacer durante la semana, y lo mismo. Porque si nos quedáramos ahí empieza a vivir en el amor de Dios. Y ahí quedamos. Y vamos a ver cómo aprendemos a vivir en el amor de Dios. Y hay que hacer 3 cosas para vivir en el amor de Dios. Y déjame decirte que si tú empiezas a hacer estas 3 cosas, vas a empezar a transformar tus relaciones. Tal vez no estás teniendo una relación profunda con la persona que te acompaña todos los días, no te estás revelando a ti mismo. Empieza a hacer estas 3 cosas, y Dios se va a encargar de acercarte. Porque no hay que mejorar primero esta relación así. Primero se mejora esta relación así. Y cuando tú le entregas a Dios, Dios te devuelve y ahí tú le compartes a la otra persona. Ese es cómo trabaja Dios. Y lo mismo hacia el otro lado. Esposa, si tú le entregas y vives del amor de Dios, Dios te devuelve seguridad. Y en base a esa seguridad, tú le das a la persona que está a tu lado. Esposos, lo mismo. Cuando tú vives en el amor de Dios, Dios te devuelve la seguridad. Y eso te hace brindárselo a tu esposa y a tu familia. De esa forma se trabaja. Primero hacia arriba, Dios devuelve y compartes hacia el lado. Y de esa forma vivimos en el amor de Dios. Cuando vamos a hacer esto, cuando diariamente nos rendimos, cuando diariamente recordamos, cuando diariamente ofrecemos, vamos a poder cambiar nuestras relaciones. Y déjame decirte, si llevas 50 años de casado, si llevas 40, si llevas 1, si no estás casado, si tienes una relación de amistad, si tienes una relación de amistad de 10 años, de 1 año, de 1 mes, si tú empiezas a hacer esto, va a cambiar igual. No hay algo específico donde va a cambiar, porque el amor de Dios obra en todo tiempo y en todo momento. Entonces no pienses porque llevas mucho tiempo una relación y tal vez está muy destrozada, no va a mejorar, porque Dios sí tiene el poder para cambiar esa relación. Dios tiene el poder para cambiar lo que sea. Y es por eso que vamos a aprender a vivir en el amor de Dios. Y el número 1 es
todos los días le entrego mi corazón a Dios. Todos los días entrego mi corazón a Dios. Y esto lo vimos la semana pasada, vuelvo a repetir. El corazón, para los que tuvieron, es la caja donde emanan todas las emociones. Y cuando tú entregas tu corazón a Dios, todos los días vas a ver realmente un cambio. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿cierto? ¿Recuerda la canción? Dios es amor, la Biblia lo dice. ¿Se la saben, cierto? En Primera de Juan, de la escuela dominical, hoy en día ya no sé, algunas se siguen, pero estaban esas canciones. Dios es amor. Y como les decía, cuando tú más te acercas a Dios, Dios se va a encargar de llenarte de amor. Mientras más te acercas de Dios, más te llena tu corazón de amor. Más lejos estés tú de Dios, tu temor va a crecer. Entonces, ¿queremos llenarnos de amor o de temor? ¿De amor o de miedo? ¿De amor o de inseguridad? Si queremos amor, empecemos a acercarnos a Dios. Todos los días. Lo mejor es ir en oración y pedir perdón por nuestros pecados. Y vamos a ver en este libro, en Job, cómo podemos alcanzar aquello. Job 11, del 13 al 18. Leo uno yo y después leen uno ustedes. Si dispusieses tu corazón y extendieres a él tus manos, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere. Será como la mañana. Bien, en este versículo que leemos en Job hay 3 ordenanzas de Dios o 3 mandatos. Y hay 8 promesas en esos 3 mandatos. Dios te dice, haz esto y yo voy a hacer esto, como lo aprendimos hace tiempo. Cada promesa tiene una premisa. Si tú cumples esto, la promesa se activa. Entonces Él nos dice, y nota estos 8 beneficios, ¿ya? Que nos dice Job, no habrá vergüenza, serás fuerte, serás valiente, tus problemas serán como el agua bajo el puente, la noche oscura. Bajo el puente, no está hablando de una tranquilidad, o tal vez que pasan las aguas, pero tú vas a estar arriba en tranquilidad. Nos dice que la noche oscura que estás pasando va a ser más brillante que la del mediodía. ¿Le gustaría aquello? Que en medio de un problema, cuando usted siente que todo está oscuro, siente una luz brillante por sobre todas esas cosas. Dice que vas a poder dormir bien, porque vas a poder descansar seguro. Y dice que vas a estar lleno de esperanza y toda la preocupación que tú tienes se va a alejar. Y como aprendimos hace unas semanas, ¿vivimos en un mundo de preocupación hoy en día? Tenemos que estar preocupados por muchísimas cosas que antes o hace 20 años atrás no había que preocuparse. Y hoy en día hay que hacerlo. Entonces, no sé si tú quieres tomar estos versículos, tal vez escribirlos y, como hace la hermana Soledad nos comentaba, ponerlos en una cartulina y colocarlos ahí en tu casa. Nosotros tenemos la costumbre de que en la puerta donde salimos hacia el auto hay una pizarra. Y en la pizarra cada semana hay un versículo distinto. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos tomando desayuno y podemos ver el versículo. Y lo vamos viendo cada semana. Y luego salimos. Lo último que vemos antes de salir de casa es el versículo que está en aquella pizarra. ¿Por qué no escribir estos versículos? ¿Por qué no escribir esta porción que acabamos de leer? Escribirlo, ponerlo en el refrigerador, porque tienen grandes verdades. Grandes verdades que tú puedes aplicar en tu vida solamente con 3 mandatos que te dice Dios. Lo primero que yo tengo que hacer para vivir en ese amor de Dios es entregarle diariamente el corazón, lo que veíamos. Y vas a ver los beneficios.
El número dos, porque no solamente me entrego al corazón de Dios o le entrego mi corazón a Dios. Dos, es todos los días recuerdo la manera que Dios me ama. Todos los días recuerdo la manera que Dios me ama. Y eso es lo que tengo que recordar cada día. Es lo que Dios piensa de mí. Y en esos afiatarnos. No lo que el mundo piensa de ti, no lo que tus amigos del colegio, los amigos del trabajo, de la universidad piensan sobre ti, sino lo que Dios piensa de ti. Cuando tú te arraigas a eso, quita todos tus miedos y todas tus inseguridades, tal como le comenté en mi caso. Hoy en día me da lo mismo lo que vayan a decir. De hecho, incluso antes cuando se acercaban los niñitos chicos son buenos para preguntar y tienen filtro, no tienen filtro. ¿Ya? Y a mí, ¿saben qué? Le digo de manera personal, me incomodaba, sentía vergüenza cuando un niñito chico, ¿por qué tú tienes las manos así? Y preguntaba, ¿y yo qué hacía? Lo tomaba así y me agachaba y le decía al oído, para que la gente no escuchara. Y después, cuando comprendo el amor que Dios tiene hacia mí y lo que Dios dice de mí, me da lo mismo aquello. Me da totalmente lo mismo lo que la gente pueda decir de mí, de buena manera, ¿cierto? Lo que la gente puede decir de mí, porque me afianzo y recuerdo que Dios me ama tal cual soy y que mi seguridad no depende de lo que la gente diga de mí. Y eso es lo que te quita tus miedos y los saca por completo. Y déjame decirte 4 cosas por las que Dios, o las cosas que Dios piensa de ti. Si tal vez hoy en día estás viviendo en inseguridad, si tal vez hoy en día tienes un baja autoestima, tienes que afianzarte en estas 4 cosas. Como les dije, importa más lo que Dios dice de ti que las personas. El número 1, ¿qué es lo que Dios piensa de ti? Es que soy aceptado completamente. Soy aceptado completamente. Déjame decirte que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. El punto aquí es que necesitas darte cuenta de que este problema de la aceptación ya lo planteó Dios en la Biblia. Porque muchas personas también sintieron lo mismo en la Biblia. De hecho, en Tito 3, versículo 7, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una vez que tú eres hijo de Dios y eres justificado, vienes a ser heredero del rey. Y dígame que eso no tiene seguridad. A futuro, a presente, de lo que te pueda pasar, comprenderlo. Y muchas veces nosotros nos grabamos eso en nuestra cabeza. Somos hijos del rey, de un rey. De hecho, el rey de reyes. Si fuese en la vida real, ¿tendría preocupación de que va a llegar a fin de mes si fuera hijo de un rey? No, uno estaría relajado. ¿Tendría miedo de distintas cosas? No, porque está la seguridad del rey. Y lo mismo tenemos que pensar de manera espiritual. Tu autoestima está avalada por un rey que tú tienes detrás. Y ese rey te representa a ti. Como les dije la otra vez, tenemos un Dios más grande que nos defiende y que nos ampara. Más grande que tus compañeros tal vez de colegio que te burlan de ti. Más grande que tu esposo que muchas veces tal vez te denigra. Más grande que las amistades de la universidad que te hacen en menos porque tú eres cristiano. Dios es mucho más grande que aquello. Y Él te ama y te acepta completamente tal como eres. Con todos tus defectos, con todos tus problemas, con todo. Si hoy en día estás pasando tal vez un problema gigante, Dios te acepta con ese problema gigante y te va a ayudar a superarlo. No quiere a alguien que no tenga ningún problema, que esté completamente limpio para que recién se pueda acercar a Él. No, Dios te quiere tal como estás. Y Él va a obrar en ti. Eso es lo primero que piense Dios. Lo segundo, y es una verdad gigante que muchas veces lo cantamos, es que soy amado incondicionalmente. Soy amado incondicionalmente. Y tal como le decía, el amor de Dios
no se basa en lo que tú haces, sino en quién es Él. No depende de lo que tú hagas, sino de lo que Dios es en sí. Y siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor de Dios. Y cuando dudamos del amor de Dios, nos volvemos miedosos, tal como les decía. Y en Isaías 54, versículo 10, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. La misericordia de Dios te va a perseguir todos los días. El amor de Dios te va a perseguir todos los días de manera completa y de manera incondicional. Y agradecemos por aquello. Porque muchas veces no estamos en la condición perfecta para estar cerca de Dios. Pero Dios te dice, no importa, acércate igual. No es lo que tú haces, sino quién soy yo, dice Dios. Y Dios es alguien que ama incondicionalmente a diferencia de nosotros. ¿Amamos incondicionalmente nosotros? Muchas veces no. Desde el momento que me falla alguien, el amor se corta o disminuye. Pero Dios no es así. Dios abunda en gracia y en misericordia para con nosotros. Un amor incondicional. La tercera cosa que dice Dios de ti es que soy perdonado totalmente. Soy perdonado totalmente. Al igual que Dios sabía que dónde estaba Adán y le hizo la pregunta, Dios se da cuenta y lo sabe incluso antes de que tú hicieras lo malo. Dios ya lo sabía. Él sabe las cosas que tú vas a hacer en un futuro que tú ni siquiera sabes que vas a hacer. Él ya las conoce. Conoce todos los errores que vamos a cometer de aquí en adelante. Y a pesar de aquello, Dios ha optado por amarte. Nosotros conocemos los errores de aquí al pasado. Dios conoce tus errores de aquí hasta que fallezcas. Y aún así te ama. Aún así te perdona. Él tomó esa opción debido a lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Tú eres perdonado totalmente. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, hoy en día tú puedes tener perdón de todos los pecados. Desde el más mínimo hasta el más grande que vamos a encontrar. Y eso lo vemos en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos dice, ninguna condenación. Dios no te condena, Dios te ama. Y si hoy en día tú sientes tal vez una carga por aquello que estás haciendo, entrégaselo a Dios. Tienes que entregárselo. Y Él va a estar dispuesto a perdonar. No te va a condenar. De hecho, la Biblia nos dice que todos nuestros errores los toma y los lanza en la mitad del océano, haciendo alusión de que Él ya no los va a tomar en cuenta. No creas que tienes que tener una condición perfecta para poder acercarte a Dios. No creas que tienes que estar en una buena situación para poder relacionarte con Él. Él te va a perdonar y dice que no hay ninguna condenación hacia los que viven conforme al Espíritu. Y sabemos que eso es teniéndolo en su corazón. Luego el número 4, ¿qué piensa Dios acerca de ti? Soy extremadamente valioso. Soy extremadamente valioso. Y le quiero hacer una pregunta así personal. ¿Cuánto crees que vales? ¿Cuánto creen que valen? No, sabéis que estoy en oferta hoy día. Estoy más barato que antes. O mi precio se ha devaluado en este último tiempo, en estos últimos años. ¿Ya? O hay inflación y hoy en día estoy... ¿no? ¿Cuánto vales? Y no estoy hablando de tu valor neto, de ponernos precio a nosotros, ¿ya? De ponernos precio. Pero cuando hablamos de valor o cuánto vale una cosa
hay dos cosas que crean valor, ¿ya? Una es quién es el dueño y segunda, qué tanto están dispuestos a pagar por aquello. No es lo mismo que yo pinte un cuadro así súper bonito y lo ponga a la venta a que haya un cuadro de Pablo Picasso a la venta. ¿Cuál va a valer más? El de Picasso. Por el dueño. Porque Benjamín no es un pintor reconocido, no es nadie, sino Pablo Picasso es alguien conocido, el dueño. Y segundo, es cuánto están dispuestos a pagar por aquello que tú vendes. Y eso da el precio. Y déjame decirte que nuestro dueño es Dios. Y el precio que pagó fue Jesucristo. Dime si no tienes un valor gigante. Dime si no eres valioso por aquellas dos cosas. Lo primero era quién era el dueño y el dueño es Dios. ¿Y cuánto están dispuestos a pagar? Y Dios quiso pagar a su Hijo por ti. ¿Tienes un valor tremendo para decir que hoy en día tu autoestima está bajo? No es así. Alguien pagó algo tremendo para que tú pudieses recibir la salvación. Y tu autoestima no debiese estar así. Así que hoy en día tú eres hija de un jeque del petróleo en Arabia Saudita. Tú eres hijo tal vez de un multimillonario de manera espiritual. Y eso nos dice en 1 Corintios 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de los hombres. Jesucristo pagó por ti con su vida. Eso es lo valioso que eres. Eso vales. Y esa es la clave para las relaciones. No hagáis esclavo de los hombres. Porque por miedo a mostrarnos muchas veces, nos hacemos esclavo a lo que piensan los demás de nosotros. Y ellos dan el precio de lo que tú eres, cuando no debe ser así. Dios ya demostró tu precio. Y tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tienes que solamente tener una relación personal con Dios y amarlo. Ese es el segundo antídoto. Y el último antídoto, que siempre lo destacamos, es todos los días ofrezco ese mismo amor a los demás. Todos los días ofrezco ese mismo amor a los demás. Porque de eso se basa todo. Cuando le explicaba ese triangulito, cuando yo le entrego a Dios y Dios me entrega a mí, no es para quedármelo yo, sino es para compartir a los que están al lado. Y lo mismo pasa acá. Cuando comprendemos y nosotros empezamos a vivir en el amor de Dios, no es para ti solamente. Es para que tú empieces a compartir ese amor con las demás personas. Y créeme que va a cambiar todo. La Biblia nos dice en Juan 13, versículo 34. Jesús dijo esto, y leámoslos todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Un nuevo mandamiento, nuevo os doy. ¿No están las hojitas? Ya, vamos, si trajo su Biblia, a Juan 13, versículo 34. Porque es un mandamiento de parte de Dios. Juan 13, versículo 34. Bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Un mandamiento nuevo os doy. De vuelta, no, me equivoqué. Que tengo otra versión acá, entonces por eso en la versión lo tiene al revés. A la cuenta de 3, voy a leer de ahí. 1, 2, 3. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Ya? Y esa no es una opción o es una sugerencia, es un nuevo mandato, que os améis unos a otros. Y en la parte específica, como yo os he amado. Cuando vivimos en el amor de Dios, Él nos va a enseñar a amar. Y de esa forma que Dios te ama a ti, tú tienes que demostrárselo a las demás personas. Y déjame decirte que vuelven y mejoran mucho las relaciones. Porque no buscamos beneficio propio. Pero ¿qué pasa si las dos personas, por ejemplo en el matrimonio,
los dos buscan de Dios y los dos quieren compartir ese amor hacia los demás, se vuelve algo mucho mejor. Porque no piensan en ellos, no se trata de mí, sino se trata de darle lo mejor a las otras personas. ¿Cambiarían las relaciones si viviéramos en base a ese amor? Muchísimo, muchísimo. De hecho, va a transformar tus relaciones si tú empiezas a amar así. La Biblia también nos dice en Romanos 15, versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hay que aceptarse unos a otros, al igual como Dios te acepta a ti. Esa es la base. Dios lo hace hacia ti y tú lo haces hacia los demás. De eso se trata todos los mandatos de Dios en la Biblia. Y Dios no te va a mandar, como lo vimos hace unas semanas, Dios no te va a mandar nada de lo que Él no haga. Si Dios te manda amar, es porque Él te ama muchísimo. Si Él te manda aceptar, es porque Él acepta sin ninguna excepción. Si Él te manda perdonar, es porque Él perdona todos los días a las personas. Él lo hace y te da ejemplo para que tú lo hagas a los demás. Y como nos dice 1 Corintios 13, versículo 7, estamos parafraseando el versículo, todo lo sufre, hablando del amor, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así como Dios te ama, Dios nunca va a dejar de ser paciente contigo. Dios nunca deja de creer en ti. Dios nunca deja de esperar lo mejor en tu vida. Dios nunca se va a dar vencido contigo. Siempre va a luchar a tu lado. Y eso es lo mismo que Dios espera que tú hagas con los demás. Cuando miramos el versículo y nos dice el amor nunca deja de ser paciente, significa que Dios extiende su gracia hacia las personas. Va mucho más allá. Y es lo mismo que tú tienes que ofrecerle a las personas. Gracia. Regalarle cosas a pesar de que no se lo merezcan. El amor, nos dice, nunca deja de creer o de ser. Eso significa que el amor expresa fe. No deja de creer. Sé que hemos tal vez tenido un tiempo difícil, como últimamente. Tal vez hemos tenido algún fracaso en este último tiempo. Tal vez hemos caído en pecado. Pero a pesar de esa caída, Dios no deja de creer en ti que tú puedes salir de aquello. Si fracasaste en el último tiempo, Dios no deja de creer en ti. Extiende su gracia y expresa fe hacia ti. Dios te apoya a salir de los momentos difíciles. Dios te apoya a superar las dificultades que estás sufriendo en este tiempo. Extiende su fe, pero en su amor. Nos dice también que el amor espera lo mejor. Nunca deja de tener esa esperanza. Tal vez estás esperando lo mejor para tu matrimonio. ¿Alguien espera mejorar en su matrimonio al pasar los años? ¿Alguien quiere mejorar su relación con sus padres tal vez por este año? Tal vez has tenido una relación mala de padre a hijo, de hijo a padre. Déjame que Dios siga esperando que tú des lo mejor para poder lograrlo. A pesar de los errores que hemos cometido. ¿O te estás conformando con menos de lo mejor? Tal vez estás diciendo que con esto basta. No, es que esto es lo que más podemos dar. Y Dios no es así. Dios te dice, tú puedes dar más, pero si depositas tu confianza en mí, yo te lo devuelvo y sigues avanzando. Y como último nos dice, el amor soporta y nunca se da por vencido. Dios te dice, tú puedes lanzar todo, rendirte todo, pero yo te voy a seguir amando aún en lo peor de tu vida. Te voy a seguir amando en tus peores momentos. Te voy a seguir amando incluso cuando me falles todos los días. Pero Dios va a estar ahí para ti. Y lo único que tenemos que hacer es invitarlo, ese amor de Dios, en tus relaciones personales. Cuando logras eso, va a mejorar tu matrimonio. Cuando haces eso, va a mejorar tu familia. Cuando haces aquello, vas a mejorar con tus amigos. Cuando haces aquello, vas a apuntar a un nivel mayor relacionalmente con las personas. Tienes que dejar el miedo, tienes que dejar la inseguridad. Que eso no te domine a ti, sino que el amor de Dios sea lo que lleva tu vida. Y así vamos a lograr bendiciones tanto para nosotros
pero como para los demás. Y eso es lo que te llama Dios un día. ¿Vas a dejar tus miedos? ¿Vas a soltar esas inseguridades que te afectan? ¿O te vas a seguir aferrando a aquello? Si haces eso, te alejas de Dios y te alejas de las personas. Yo quiero estar cerca de Dios. Y eso me va a acercar a mis relaciones personales. Y es el desafío que tiene cada uno hoy día. Inseguridad o amor. Miedo o amor. Lejanía con las personas o cercanía con Dios. Y eso me va a llevar a acercarme a quienes más quiero. Oremos. Señor Padre amado, te damos gracias por esta lección de vida que tú nos tienes, Señor, hoy en día en base a tu palabra. Y tal como decíamos, lo primero que hay que hacer es reconocer, Señor. Es demostrarnos expuestos. Y Dios, quiero decirte que muchas veces yo admito haber hecho un desastre tal vez en mis relaciones. Tal vez tengo algunas relaciones rotas con personas que no debiesen estar así por miedos e inseguridades. Y eso es lo que te quiero entregar hoy en día. Señor, me gustaría empezar a cambiarme, empezar a cambiar la forma en que veo las cosas, en cómo avanzo y liberarme de aquello que me tiene atado. Y al liberarme de aquello, voy a poder aprender, Señor, a guiarme en base a tu amor. Y eso es lo que yo creo que quieren todos los que están acá, o la mayoría que ha tomado una decisión en su corazón de empezar a soltar esas inseguridades y esos miedos. Tal vez este último tiempo, hermano, perdiste una relación que tanto querías por un miedo. Pero es tiempo, nos dice su palabra hoy en día, de recuperarlo. Y no en base a nuestras fuerzas, sino tal como aprendimos, al amor de Dios. Y eso es donde debemos desafiarnos y guiarnos cada día para poder avanzar en su palabra. Ese es el desafío que se nos plantea hoy, Señor. El poder soltar el miedo, las inseguridades, Señor, y ser honestos contigo y ser expuestos, que sea expuesto nuestro corazón para poder lograr hacer cambios en nuestra vida. No sé si hoy en día hay alguien que pueda decir y levantar su mano mientras los demás estamos con las cabezas inclinadas. Decir, ¿sabes qué, hermano Benjamín? Hoy yo me di cuenta de que sí he arruinado relaciones por los miedos y las inseguridades que tengo. ¿Hay alguien que diga y reconozca? El primer paso es ser expuesto. No tengas miedo de levantar tu mano y demostrar que has fallado en ese aspecto. ¿Hay alguien que podría levantar su mano y reconocer que ha arruinado alguna relación por miedo? Amén. Gracias, hermana. Amén, hermana. Gracias. Gracias por levantar sus manos. Gracias por reconocerlo. El primer paso, como les decía, es ser expuesto. Que el miedo no te domine. ¿Hay alguien más que diga, sabes qué? He arruinado una relación este último tiempo por tener miedo o por mi inseguridad. Amén, hermana. Gracias por levantar tu mano. Gracias, joven, por levantar tu mano. Y esas mismas manos levantadas, Señor, son las que te entregan a ti hoy en día. Esas mismas manos, Señor, son las que se ven obrados, Señor, por el Espíritu Santo en sus vidas. Que están reconociendo, Señor, que están diciendo, y me incluyen aquellas, Señor, que hemos arruinado relaciones por completo por el miedo, Señor, y por no depender de ti. Pero, Señor, ese desafío tiene que ser mucho mayor para poder avanzar en nuestra vida y no quedar en reconocer, sino empezar a obrar. Y eso es lo que te pedimos hoy, Señor, que tú le des las fuerzas necesarias, porque muchas veces arreglar esas relaciones no es fácil. Va a ser tal vez un proceso difícil, pero en tu amor, Señor, lo podemos lograr todo. Porque el amor tuyo, Señor, echa fuera el temor. Y vamos a poder lograr, Señor, y avanzar y ver que esas mismas manos levantadas, Señor, tal vez van a empezar a pedir perdón. Tal vez van a empezar a reconocer los errores que cometieron, a mostrarse a la otra persona y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, pero te quiero amar como Dios me ama a mí. Así que dale fuerza, Señor, que tu Espíritu Santo dé las palabras correctas para poder recuperar tal vez ese matrimonio, para poder recuperar, Señor, tal vez esa relación de padre e hijo, o con un amigo del trabajo, Señor, que la perdí por haber tenido miedos. Te pedimos tu ayuda, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Y muchas veces para nosotros nos parece imposible, Señor, pero sabemos que para ti no hay ningún imposible, Señor, y todo lo podemos lograr en ti. Señor, bendícenos, Señor, bendice esta semana que vamos a tener, porque vamos a tener que demostrar ese amor de Dios. Porque cuando tú hablas, Señor, tú también nos empiezas a desafiar y a poner pruebas en nuestra vida. Donde vamos a tener que amar, Señor, tal vez al esposo, vamos a tener que amar a la esposa, al hijo, Señor, y amarlo como tú nos amas, Señor, incondicionalmente,
a amar completamente, Señor, a perdonar, Señor, cuando es necesario. Y es difícil, es muy difícil, Señor. Apúntanos a llevarnos hacia allá, porque eso es lo que queremos lograr. Porque en tu amor, Señor, vamos a poder avanzar en nuestra vida. Y esa es la única forma de poder superar cada desafío. Cuando tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Específicamente cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Si tú viniste esta mañana tal vez y dices, yo no estoy seguro de tener ese amor de Dios en mi corazón. Si tal vez dice, es que yo tengo que ser perfecto para acercarme al Señor, no es así. Ese amor que aprendíamos hoy te está esperando. Y está esperando que tú abras el corazón para poder entrar en Él y estar contigo. No sé si hay alguien que diga hoy en día, ¿sabes qué? Yo quiero tener ese amor de Dios en mi corazón. No estoy seguro de tener ese corazón abierto para Cristo. Te invito a levantar tu mano si tú quisieras tener a Dios en tu corazón y disfrutar de ese amor que Dios tiene para ti. Me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien que diga, yo quiero de ese amor de Dios en mi corazón que hasta el día de hoy no lo he experimentado? Amén, gracias por levantar tu mano. ¿Alguien más? Amén. Que diga, yo quiero sentir ese amor incondicional, yo quiero sentir ese amor que perdona. Y te lo dice en su palabra, no hay pecado, no hay error que Dios no perdone. No creas que tienes que estar en buenas condiciones para acercarte a Él. Tal como estás hoy en día, Dios te está diciendo, quiero entrar a tu corazón. ¿Hay alguien más que diga, yo quiero ese amor de Dios? Yo quiero abrirle la puerta de mi corazón a Dios. Amén. Gracias, hermano. Padre amado, te agradecemos porque tu amor, Señor, comenzó desde un principio como lo aprendimos. A pesar de todo, Señor, tú seguiste amando a Adán y Eva con sus errores. Y ese mismo amor, Señor, que estuvo en el Génesis, que estuvo en el principio, te sigue viendo hoy en día. Con la misma intensidad, Señor. No has cambiado tú a lo largo del tiempo y nos sigues amando con ese mismo amor del principio. Te agradecemos, Señor, porque hay un alma más que quiere conocer de ese amor. Te agradecemos porque hay almas, Señor, que te están buscando y quieren experimentar ese amor que nosotros experimentamos, Señor. Te agradecemos por esas bendiciones que tú nos das como iglesia, Señor, de que más personas puedan conocer de ti. Porque sabemos que ese es el propósito de esta familia, Señor. Que más gente conozca tu nombre. Te pedimos, Señor, y te agradecemos por cada cosa que tú nos das, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.